Andan, espero que bien. Hoy le traemos nuevo contenido para el canal donde vamos a mostrar cómo conectar una placa universal en el caso que el evaporador original de fábrica no tenga placa original, no se pueda reparar la placa, no se consiga la placa, no se consiga algún repuesto, se puede optar por una placa universal, que es la que le voy a mostrar ahora. Si ven, acá tenemos una placa universal con sistema PG. Se los aclaro porque voy a hacer otro video mostrando qué quiere decir PG, y hay placas de este modelo pero son sin PG. En este caso vamos a trabajar una placa universal con PG. ¿Sí? La placa trae control remoto, su transformador en rojo 220 volt la conexión y en negro 12 volt. Va a traer su sensor de pozo con una ficha color rojo, nos va a traer su sensor de ambiente con una ficha color blanca, nos va a traer su display original. ¿Qué quiero decir con esto? Que el display original de la unidad evaporadora ya no va a funcionar, ¿sí? Eso se pierde. Pasaría a tener en este modelo este tipo de display que tiene indicador de temperatura real y de corte de la placa, ¿sí? Hay otros que vienen sin el indicador de temperatura, pero bueno, eso va a depender de la placa que ustedes compren. Bien, pasemos a ver el diagrama eléctrico de la placa. Es sencillo de conectar, les recuerdo que las fichas son diferentes, por lo cual no nos podemos perder. Vamos a pasar a ver cómo funciona y vamos a hacer la conexión. Tenemos diagrama eléctrico en esta parte de la caja. Nos indica que debemos alimentar a la placa con neutro en un sector de la placa y la fase en otro sector de la placa. Nos va a indicar en rojo dónde conectar el transformador 220 volt y dónde conectar el cable negro de 12 volt, en qué terminal conectarlo. Vamos a tener cable rojo, sensor de pozo. Fíjense que la ficha es roja, no nos podemos perder y allá tenemos rojo. Tenemos sensor de ambiente, ficha blanca, no nos podemos perder, tenemos sensor de ambiente, ficha blanca. Tenemos conexión del display original de la placa, que es este display que les había mostrado. Y después tenemos la conexión del relé al compresor. Nos indica que este relé vamos a tener que conectarlo al compresor. Nos indica que en este relé vamos a conectar la válvula inversora para que el equipo funcione en modo calor. Fíjense la conexión que tiene. Va a la válvula inversora, siempre en rojo porque va a llevar fase al compresor, fase a la válvula inversora y el otro terminal fase al fan exterior, ¿sí? Nos va a llevar fase, fase, fase. Bien, ahora vamos a mostrar en funcionamiento. Acá nos dice que conectemos en esta ficha, que es la que tenemos acá, ¿sí? Esta ficha es la que tenemos acá en la placa. ¿A dónde? A la turbina del evaporador, ¿sí? Ya tiene, recuerden, su capacitor conectado en la placa. Después nos indica que tenemos que conectar el motor swing, que es esto, lo que mueve la aleta de adelante. Nos va a indicar que lo conectemos en el terminal de swing. Fíjense que acá tenemos un tipo de conexión de 6 pines y habitualmente en el swing tenemos 5. Vamos a conectar de izquierda a derecha arrancando de acá, y si no funciona vamos a arrancar de derecha a izquierda. Eso lo vamos a probar a medida que conectemos allá. Vamos a pasar a hacer la conexión. Fíjense, dijimos que teníamos en la placa transformador con 220 volt, ¿sí? 220 volt a uno de los terminales en la placa, ¿sí? No nos podemos perder porque las fichas son todas diferentes. 220 volt, 12 volt, tenemos 12 volts, ¿sí? No nos podemos perder, las fichas son diferentes. Ahora nos dice que teníamos ficha roja, sensor de pozo, y acá tenemos ficha roja, sensor de pozo. Bien, después le voy a hacer un videito enseñándole qué es lo que hace este sensor en un aire acondicionado. Ahora tenemos el sensor de ambiente, que es el que controla la placa y avisa al compresor que se apague o que encienda. Esto es lo que toma temperatura de ambiente, que está en el evaporador. Lo van a encontrar debajo de esa tapa, ubicado tomando temperatura del ambiente. Fíjense que lo voy a conectar a la placa, ¿sí? Tiene una sola posición, no nos podemos perder. Ahí ya está conectado sensor de pozo, sensor de ambiente. Nos faltaría conectar el display original de la placa. Vamos a conectarlo. Ahí ya tenemos conectado. Bien, ahora que tenemos, dijimos que teníamos que alimentar a la placa. Yo tengo acá un cable de prueba,
¿sí? Que lo voy a conectar a una caja que uso de prueba con un disyuntor, ¿sí? Ahora está abajo, así que puedo enchufar tranquilo. Tengo fase marrón, celeste neutro. La placa me indicaba que lleve neutro a donde dice en la placa neutro, así que vamos a hacer ese tipo de conexión. Puedo tocar porque tengo el disyuntor bajo. Ahora me decía que alimente a donde dice COM la fase, por lo cual donde dice COM, si se acerca ahí, hace foco, ahí vamos a conectar la fase, ¿sí? Tenemos fase conectado, neutro conectado. Quiere decir que ya está funcionando la placa. Me faltaría solamente encenderla y la placa ya funcionaría. Vamos a pasar a encenderla. Vamos a subir el disyuntor. Subirlo. Fíjense que ahí accionó la placa. ¿Qué va a hacer la placa? Vamos a explicar un poquito. Tenemos, ¿quién la va a comandar? El sensor de ambiente. Este sensor lo que va a hacer es, en base a la temperatura que nosotros seleccionemos, va a accionar o desaccionar al compresor, a la válvula inversora o al fan exterior, ¿sí? Fíjense, voy a elegir, ahí lo apagué, vamos a prenderlo. Voy a elegir modo frío, ¿sí? Fíjense, ahí lo tengo en frío. Le voy a decir al sensor que tome. Fíjense lo que voy a hacer. Puse la unidad en 18 grados. Quiere decir que el sensor de ambiente, hasta que no haya 18 grados de temperatura en el ambiente, no va a apagar al motocompresor ni el fan exterior. Fíjense lo que va a pasar. Si yo quiero medir, voy a elegir en mi pinza, voy a elegir voltaje